quería hacer algunas referencias. En primer lugar, expresar y pedirle a la Asamblea que se exprese en la solidaridad a la compañera Mariana Moyano, supongo que no se planteó antes porque me precedieron todos varones y se olvidaron de la cuestión, que fue objeto del odio de clase a través de los comentaristas respecto del robo que sufrió en su casa. Me parece que es una continuidad de lo que bien caracterizaban los compañeros que me precedieron en lo que significó la plaza del jueves pasado. Otra cuestión que quería comentar, que lo mencionó Jorge Zuviría, creo, algo que nos inquieta profundamente a los platenses, también a los de la provincia de Buenos Aires, que fueron estas pintadas que aparecieron en la ciudad de La Plata, no solamente pintadas contra Gabriel Mariotto firmadas por la AAA. El nieto de Estela, uno de los nietos de Estela Carlotto, fue salvajemente golpeado por la policía cuando había salido a hacer una pegatina de afiches. Otros compañeros que participan en organizaciones sociales de la CTA han sido amenazados por su participación en actividades territoriales o en campañas contra Casal. Esto no lo vamos a sobredimensionar, es simplemente para que lo conozcan, es una alerta que tenemos y que nos preocupa, no solamente por lo que significa la política represiva del gobierno de la provincia de Buenos Aires, sino también porque La Plata lamentablemente ha sido cuna de grupos represivos como el CNU y los sectores de la AAA. Y quería vincular esto con la Noche de los Lápices. La Noche de los Lápices fue un gran acontecimiento político el lunes 17, en la ciudad de La Plata. Los miles de manifestantes que allí estuvimos, no solamente conmemoramos la Noche de los Lápices. La Noche de los Lápices resume en su nombre algo que debiera ser el mes de los lápices. En la ciudad de La Plata fueron secuestrados y permanecen desaparecidos numerosos estudiantes secundarios, no solamente los que cayeron el 16 de septiembre. Esto empezó el 3 de septiembre con el secuestro y desaparición de 3 ex estudiantes del Bachillerato de Bellas Artes, un ex estudiante del Colegio Nacional de Buenos Aires, de La Plata, ¿no es cierto?, que habían sido protagonistas del movimiento estudiantil secundario, y siguió con otros a lo largo de todo el mes, cuyos nombres por ahí no son enteramente conocidos, no los tengo presentes a todos en este momento y no sería justo hacerlo. La Noche de los Lápices fue emblemática y pasó la historia por lo que todos conocemos, los libros, la película, pero en realidad fue el mes de los lápices. Y me parece bueno recordarlo oportunamente. Y por lo que se había luchado y en parte se había conseguido, no era solamente el boleto estudiantil, era el boleto obrero estudiantil, que le daba la posibilidad a los trabajadores que en cierta banda horaria pudieran adquirir el boleto de transporte más barato que el boleto común. Me gustaría, y eso sí pido porque en la asamblea anterior, creo que fue el compañero Foster que informó y fue aprobado, fue consensuado en esta asamblea, aceptar la invitación para participar en las reuniones del grupo Unidos y Organizados, ¿no es cierto?, este espacio tan provisorio de articulación e intercambio entre organizaciones kirchneristas o simpatizantes con este proyecto. Yo pediría a los compañeros de la coordinación que periódicamente nos informen sobre el estado de estas relaciones, porque es algo muy importante. Nosotros acá en Carta Abierta hemos planteado reiteradamente la necesidad de avanzar en la construcción política popular que le dé a este proyecto el anclaje social organizado que permita que ocupemos la calle, que defendamos este proyecto todas las veces que sea necesario, porque el 54% de los votos es muy bueno, pero hay mucha pasividad en el acto de la votación.
¿no es cierto? Nadie de nosotros puede garantizar que ese 54% esté pasado mañana en la calle defendiendo organizadamente este proyecto. Entonces, tenemos que apostar fuertemente a esta articulación que se ha iniciado, ¿no es cierto?, que no sea frustrada, que pueda avanzar en esa construcción política, en ese frente, ¿no es cierto?, que Horacio reclama sostenidamente, que nosotros, al menos en La Plata, estamos absolutamente de acuerdo. Bien, con respecto a el documento internacional, que es muy interesante, quizá tal vez muchos de nosotros redactáramos algo diferente, pero porque siempre cada uno tiene una forma de articular los elementos, los argumentos, ¿no es cierto?, y el destino, en quién está pensando cuando escribe o emite alguna posición. Pero me parece que lo más sustancial y rescatable de este documento, ¿no es cierto?, es los tópicos que abarca y la amplitud con que los toma. De todos modos, para no repetir algunas anotaciones que tenemos que son coincidentes absolutamente con los apuntes que hizo Guillermo, y creo que eso habla bien, así como otros apuntes de otros compañeros, de esta forma de construcción en la Asamblea y estos grados de unidad en la concepción analítica que vamos alcanzando. En la página 2, cuando se habla del rediseño del escenario internacional, me inclinaría más por pensar en un rediseño de la estrategia del imperialismo norteamericano, ¿no es cierto? No podía seguir usando el discurso absolutamente bélico de la era Reagan-Bush, y encontró la forma, ¿no es cierto?, de ocultarlo detrás de la fachada del Partido Demócrata. Y en ese sentido podríamos, en esa parte o en otra, pensar en articular como forma del rediseño de la estrategia, ¿no es cierto?, en lo que vemos en América Latina, por ejemplo, que Brasil está absolutamente rodeada por bases militares norteamericanas, ¿no? Nosotros por ahí nos quejamos de que los brasileros consienten algo con la derecha, y no vemos en el mapa el círculo de bases militares norteamericanas que rodea Brasil, y que los norteamericanos tienen muy claro sobre dónde deberían golpear para poder lograr hacer naufragar esta nueva época que nosotros estamos viviendo en América Latina. Y en ese sentido hay una parte donde dice que estamos en el umbral de una nueva época. Yo soy un poco más osada y creo que estamos viviendo una nueva época en América Latina, ¿no? Comparto enteramente la observación de que Estados Unidos sigue siendo la principal potencia económica y militar. El recurso militar es el recurso necesario para poder perpetuar y mantener, a mi entender, la hegemonía económica de los Estados Unidos. Lo que sí me parece es que se ha roto la hegemonía política, se ha abierto una brecha, y Estados Unidos por eso no ha podido imponer siempre las últimas propuestas que ha hecho, y ha recibido incluso a las Naciones Unidas, aún a pesar de lo que nosotros consideramos que son tan poco útiles para los buenos fines y tan útiles para los malos fines, no ha logrado imponer sus condiciones políticas, y por eso a veces ha tenido que recurrir a la incitación militar cuando antes lo podía subordinar de otra forma. Por eso, no sé, comparto esa observación de que no es tan absoluta el debilitamiento de la hegemonía norteamericana, que es un concepto mucho más denso. Me animaría a pensar en formular algo así como el inicio de una ruptura o la aparición de una brecha, ¿no es cierto?, por la cual los pueblos y los países del tercer mundo debiéramos operar para ensanchar, ¿no?
Cuando hablamos del bloque latinoamericano y de la nueva época que estamos viviendo, no se menciona algo que, si bien creo que no es necesario explayarse porque todo el mundo lo conoce, pero sí hubo un momento de bisagra y del cual, no casualmente, la Argentina fue uno de sus principales protagonistas, ¿no es cierto? Que es cuando en Mar del Plata se le dice no al ALCA. Ese es el momento en el cual nosotros podríamos poner el mojón, ¿no es cierto?, de esta especie de, lo que decíamos antes, de ruptura o de inicio o de la apertura de una brecha en la hegemonía o el liderazgo político de los Estados Unidos. Me parece que nombrar la derrota del ALCA es muy importante, porque eso es lo que luego abre el paso a la facilidad o a la posible aceptación de la existencia y de la vigencia de la UNASUR, que tiene nada más y nada menos que un, creo que se llama Comando de Defensa, ¿no? Sí, que tiene un organismo que fue propuesto, nada más y nada menos que por Brasil, de crear un órgano propio de defensa, que es digamos así, la construcción latinoamericana que precede, ¿no es cierto?, a el aislamiento o la separación de Estados Unidos, ¿no es cierto?, de los organismos y las instituciones latinoamericanas, ¿no? ¿Cómo? Están tratando de hacer un avión. Claro, entonces esa institución, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la defensa militar de nuestro continente, es muy importante, porque también es aquello que va y que debiera, junto con el Banco del Sur y otras instituciones que están propuestas, ¿no es cierto?, darle la solidez institucional a este armado político que es la UNASUR y su forma más extensa, que es la CELAC. Nos parece muy bueno que haya habido una referencia no solamente a las políticas de los gobiernos populares, sino también a la emergencia de los movimientos sociales y políticos, ¿no es cierto?, en América Latina, precisamente en aquellos países donde tiene el gobierno a la derecha. Lo que pasa en Chile con el movimiento estudiantil, y nos hemos olvidado de lo que pasa en México, con Yo Soy 1, 2, 3, creo que, ¿no? Es decir, que son jóvenes que emergen a la actividad política y tienen un aspecto cualitativo superior, y a mí me parece que determinante con respecto a los ocupi y a los indignados europeos, ¿no? Incluso a los indignados israelíes, que es que tienen una formulación política, no reniegan de la política. Lo que nosotros hemos visto en España y en otros países europeos es un reniegue de la política que no ha logrado todavía superar ese estadio y puede no cuajar en una organización política y en una propuesta superadora. En cambio, en América Latina, acorde a la nueva época que estamos viviendo, el movimiento en Chile y el movimiento en México no solamente es de jóvenes, sino que tiene una formulación política que va mucho más allá de la negación de la política, ¿no es cierto? Que uno puede aceptarla, y nosotros en nuestro país la vivimos, con el que se vayan todos, lo puede aceptar como un estadio primitivo de la formulación de una propuesta superadora, pero que no puede quedarse en eso, porque si se queda en eso es cosecha para la derecha, porque queda en la antipolítica. En la página 4, cuando se habla de la nueva conciencia patriótica extendida a la patria grande como una manifestación de la solidaridad política, nos parece muy interesante esa afirmación, y nosotros, particularmente los argentinos, lo vivimos este año en forma expresa en relación a la solidaridad, no quiero decir abrumadora, pero sí muy gratificante, de todos los países de la CELAC y de la UNASUR con nuestra demanda por Malvinas. Bueno, en el apartado las dificultades, hay una parte donde dice, refiriéndose a México,
se ha valido del fraude o el uso irresponsable. No hay uso irresponsable, hay uso perverso, en el mejor de los casos. Bueno, ahí es donde habla de los umbrales de una nueva época. Y lo que pasó en Europa no es solamente deterioro democrático, es cierto, pero es crisis de representación absolutamente marcada por el ejemplo que ustedes ponen, que es la cuestión de gobiernos tecnócratas, gobiernos dictados por Goldman Sachs, por el Fondo Monetario, etcétera, ¿no es cierto?, absolutamente irrepresentativos de las voluntades populares. Y en el último párrafo me preocupa algo. El último párrafo empieza diciendo: en esta carrera contra el tiempo, ¿no? Es como que de pronto aparece una sombra ominosa. Si tenemos una carrera contra el tiempo, ¿qué va a pasar cuando termine ese tiempo? ¿Qué es lo que nos espera? No quiero ser optimista y reflexiva, pero no sé, no, me hace mucho ruido esto de la carrera contra el tiempo. No, yo diría, en todo caso, que nuestros países están empeñados en recuperar, luego de 400, 500, 200, 150 años de atraso y dependencia, más que una carrera contra el tiempo, porque en cierta medida pensar en una carrera contra el tiempo implica ponerle un plazo fijo a nuestros procesos, y antes estamos apostando a la construcción popular para defender estos procesos. Entonces me gustaría darme una cuota de optimismo, no ingenuo, sí un optimismo alerta, vigilante, que está sustentado en otras afirmaciones que preceden al documento. Cuando hablamos de las luchas de los pueblos de las más diversas regiones del mundo que cumplen un papel común, debiéramos decir cuál es ese papel que nosotros le estamos asignando. Yo sé cuál es, creo que todos lo pensamos, no me voy a poner a hablar sobre eso. Esperábamos a eso. Y de última, la última línea dice: hoy de conjunto constituye la experiencia política más avanzada, la latinoamericana, y más nítida, y sus expresiones institucionales como la UNASUR o el CELAC deben consolidarse y extenderse. Yo estoy absolutamente de acuerdo y me encantaría que debieran consolidarse y extenderse. No me gustaría decirle a los demás lo que tienen que hacer. A nosotros, particularmente los que venimos de la izquierda revolucionaria, nos costó mucho aprender a no copiar y a no decirle a los demás lo que tenían que hacer. Entonces me gustaría que nosotros, desde Carta Abierta, digamos que la UNASUR y la CELAC son ejemplos magníficos, son construcciones de nuestros gobiernos, pero recogiendo las demandas populares que nosotros levantamos y defendemos y propugnamos, ¿no es cierto?, su consolidación. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Felicia.